Ok, ¿les parece si comenzamos entonces con la clase? Hoy nos toca la sesión 7, que es enfoques de la educación intercultural en preescolar, y realizamos una pequeña lectura de que es la eh, perspectiva intercultural en la educación. Em, bueno, ¿alguien quiere comenzar con las participaciones? Adelante, Mari. Sí, profe, gracias. Nos decía que la perspectiva intercultural en la educación, Sí. en el ámbito de la escuela, bueno, la escuela como institución de educación y formación tiene la obligación de fomentar una visión hacia el respeto a la diversidad. Ujú. Este, Dado esto que vivimos en un mundo globalizado, con sociedades velozmente cambiantes. También nos menciona que el encuentro con la diversidad cultural resulta una parte de la vida cotidiana y las tareas de la educación en el marco de las experiencias que se encuentran en la enseñanza de competencias interculturales. Y la visión intercultural en la educación y la formación necesita este, ser la experiencia de ser extraño para que pues los alumnos tengan una capacidad de saber ubicarse en situaciones de diversidad cultural y pues poder actuar acorde a sus circunstancias. También traía en el contexto mexicano Ujú. que impusieron la asimilación, la incorporación y la integración a la sociedad del país. Este, mm, También que no, la castellanización Ujú. prohibió el uso de lenguas indígenas en el ámbito escolar. Este, y fue puente central a las políticas educativas. Y estas lenguas indígenas, se consideraron pues como dialectos. Ujú. Em, Había otro ámbito de objetivos que de delimitación del concepto intercultural. Es que la interculturalidad en el marco de la educación es entendida como la formación de habilidades que posibilitan el encuentro, este, también sea el encuentro con la otra edad, también en la forma de cultura, de género, de religión, me parece que también. Ok, ok, muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Nada más aquí rescatar algunas cosas para que pueda ayudarles la oportunidad a sus demás compañeras de participar. Em, Se toma precisamente la castellanización como parte fundamental y entonces se denigra a las lenguas indígenas como dialectos, ¿no? Lo hemos estado hablando en todas las clases, lo hemos estado hablando en todas las clases en el sentido de que no son dialectos. Así nos los han hecho creer por este sentido de castellanización. Ahorita vamos a entrar más en detalle, ¿no? En detalle en el sentido de estos temas porque sí son importantes saber por qué la misma gente indígena no tomaba partido de su propia lengua, es decir, eh, usaba su lengua específicamente para castellanizar a pues a los espacios institucionales donde ellos hacían su praxis educativa, ¿no? Hasta que toman conciencia y entonces empiezan a defender su lengua y dicen, bueno, ¿por qué tengo que estar, eh, digamos,
enseñando español o castellanizando, ¿no? Si mi lengua materna es esta, debería yo de trabajar porque mi lengua materna siga viviendo. Pero bueno, vamos a empezar eh, a trabajar este tema en un momentito más. Em, Adelante, Neidy. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, también hablaba de que vivimos en una sociedad contradictoria y excluyente en la que demasiadas veces la realidad se encuentra muy lejos de los principios aparentemente aceptados por la mayoría, prevaleciendo las desigualdades de todo tipo, las injusticias sociales y los prejuicios atravesando por grandes cambios en su composición en su economía, en sus planteamientos ideológicos, en sus valores y en las formas en que se relacionan las personas en ella. Y si no es para todos, no es intercultural. Sería todo, profe. Ok, ¿cuáles serían esas contradicciones, Neidy? ¿Cuáles son esas contradicciones o cuáles son esas desigualdades en las que estamos? Pues se refiere a la que es la injusticia social, los prejuicios de algunas personas hacia otras. ¿Y qué es la injusticia social? ¿No? Ok, bueno. em, Le vamos a dar la oportunidad a su compañera eh, Cristal. Adelante, compañera Cristal. Buenos días, profe, Buenos compañero. días. Sí, también, aparte de lo que dijeron mis compañeras, es cierto, lo vimos en la lectura, y también, pues el tema es enfoques de la educación intercultural en el preescolar. Ujú. Entonces, ahí pues también podemos fijarnos en que para que haya una educación intercultural, se debe de abrir esto desde educación preescolar o educación inicial, que es cuando los niños están así muy pequeños y desde entonces les podemos ir enseñando a que aprendan a convivir con sus demás compañeros, aceptarlos tal cual son, saber escuchar sus opiniones, respetarlos, ser compartidos con ellos, para que si nosotros empezamos a criar niños de este modo desde que son pequeños, entonces cuando sean más grandes podrán seguir teniendo una educación intercultural y se verán resultados, pero eso sería irlo ampliando y llevándolo a cabo en todos los lugares, tener una educación intercultural desde el preescolar, así como decía, enseñando a los niños a interactuar con los demás y tener respeto por los demás, no importando el cómo sean ellos en todos sus sentidos. Ok. Bueno, ahí sería también cuestión de debatir, porque recuerden que los niños pequeños no tienen prejuicios, ¿no? Los prejuicios nos los hacemos nosotros, en el sentido em, de que somos tal o cual, o de que somos de clase media, o somos de clase baja, o somos etcétera, ¿no? Es decir, los niños pequeños sí se les debe de enseñar desde una perspectiva lúdica, ¿no? Aunque los que deberíamos de aprender más seríamos nosotros como parte de los adultos, porque ellos no tienen ningún tipo de prejuicio. Pero bueno, la lectura específicamente habla desde enseñar la interculturalidad desde preescolar. Entonces, bueno, viene al caso. Muchas gracias, Cristal. Alison, adelante. Hola, profe, buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días a todos. Pues también lo que decían compañeras, de lo que hablaba la lectura, de que nos explica cómo debería ser una escuela, una educación intercultural, donde se conozcan, se respeten y se aprovechen las diferencias de todos. Obviamente aprovecharlas para bien. Ajá. Nos explica cómo se debe formar una persona intercultural, hablando de cómo debería ser, tanto desde la escuela y lo que debería tener el alumno. Entonces solo mencionaba que una persona intercultural es una persona que conoce su cultura y que conoce las de los demás.
así como de que sabe otra lengua y que no tiene ningún tipo de prejuicio. Entonces lo que también busca es formar una escuela, busca esa educación intercultural, que estemos abiertos a conocer la diferencia, no a tener miedo a estar acostumbrados a ella, de tal forma que podamos hacer un equipo con ella, aprovecharla para tomar las capacidades de todos y formar algo. Ok, ok. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias. Ok. Carla, adelante. Buenos días, profe, y Buenos buenos días días. a todas. Bueno, yo comentaba en una clase anterior que creo que nos hacía falta la educación intercultural y justamente en la lectura viene eso, pero creo que como tal, no la recibimos ni por parte de casa ni por parte de la escuela, ya que siempre existen prejuicios. Por ejemplo, en la escuela hay algunas mamás que dicen, no te juntes con él porque él no tiene el recurso económico suficiente para que estés con él, o así no, o está sucio y no te juntes con él. Entonces, desde ahí como que ya es un falta de respeto hacia nuestra propia cultura o hacia nuestras propias personas, ¿no? Y de acuerdo a lo que comentaba Ali de la otra lengua y así, yo creo que es muy, muy importante porque si sabes otro idioma, puedes interactuar con otras personas. Entonces, conoces puntos de vista, tienes la diversidad de culturas de acuerdo a que sabes otro idioma y también sabes el tuyo. Entonces, estás respetando y estás tolerando. Eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias. Em, bueno, vamos a entrar entonces en materia. Si no hay nadie que quiera participar, a lo mejor ya participando o ya en la clase ya podemos, digamos, ampliar más el tema. No, solamente leer algunas cosillas que están enviando ustedes en el chat, donde Cristal dice, nosotros somos quienes debemos cambiar primero para ser intelectuales, porque en realidad la educación empieza desde casa. Sí, la educación empieza desde casa y también en este sentido de la sociedad también nos enseñan a educarnos de alguna manera, ¿no? No precisamente de la mejor manera, ¿no? Pero también hay una educación, hay otras instituciones que te brindan educación como la religión, ¿no? O estas instituciones religiosas, la sociedad, la religión, la familia, ¿no? Es decir, hay varias instituciones eh, y dice Claudia, dice, hablaba de la escuela, ya como es una institución de educación y formación, tiene la obligación de fomentar el respeto por la diversidad intercultural. Sí, lo platicábamos también en la clase pasada, ¿no? De esta parte de la diversidad y respetar a la diversidad del otro y de la otra, y una de sus compañeras hablaba de la otredad, ¿no? ¿Qué cosa es la otredad? ¿No? ¿Qué significa ser el otro? Y en ese sentido, bueno, en respetar la pluralidad del otro o de la otra. Eh, Dice Dulce, como seres humanos, tenemos que tener respeto y equidad por las demás personas. Sí, ¿y qué pasa cuando no se tiene respeto por nosotros? ¿Qué hacemos en ese sentido? Es decir, no solamente necesitamos ver la lectura, digamos en este sentido, de repetirla, sino hay que destrozarla y hay que ver qué realmente podemos hacer y qué realmente no podemos hacer en este sentido. Bien, bueno. Eh, Dentro de esta perspectiva que hemos estado hablando nosotros de la interculturalidad, en este caso dentro de la educación, tomando en cuenta la interculturalidad como
esta eh, interrelación es de conocer lo que el otro, es de conocer y respetar lo que el otro, ¿no? En este sentido intercultural. Dentro de la escuela somos instituciones interculturales, ¿no? Aunque no lo tengamos en ese sentido. Muchos de nosotros traemos desde nuestros espacios cotidianos, desde nuestros hogares, traemos costumbres y traemos formas de ver la vida diferentes, ¿no? Y nos aceptamos, ¿no? Sobre todo en espacios, digamos, citadinos, hay mucha más aceptación. Por ejemplo, en nuestro país existe, además de nuestras culturas, es decir, existe además de nuestra gente indígena y además de nosotros como mestizos, existen gentes de otros espacios y de otros países, ¿no? Por ejemplo, si venimos aquí a Pisaco, en Apizaco encontramos negocios de japoneses o de chinos atendidos por japoneses o por chinos, ¿no? Y hay esa aceptación, digamos, la ciudad ya está vinculada en ese sentido, ¿no? En consecuencia, los hijos de esos japoneses y de esos chinos seguramente que ya nacieron aquí en nuestro país y entonces ya son japomexicanos, quizás se podría decir, o japoneses o algo así. Es decir, no tengo bien el concepto de cómo se les diría, pero son tanto mexicanos como japoneses, mexicanos o coreanos, mexicanos y chinos, ¿no? En ese sentido, pasaba precisamente un reportaje donde una niña nunca se dio cuenta que ella era de ascendencia coreana, ¿no? A ella le decían la china. Y le decían la China específicamente porque tenía rasgos pues de esos países, ¿no? Rasgos asiáticos. Y pues ella nunca supo que era de otro país hasta que ya tenía 18, 19 años, ¿no? Es decir, ya se enteró que su ascendencia era de otro espacio. En ese sentido, la aceptación intercultural, ¿no? Pues de los jóvenes y de los niños en su momento. En ese sentido, es la escuela, esta institución de formación, donde necesitamos trabajar, bueno, no solamente ahí, sino en todos los espacios, pero este es un espacio importante para poder trabajar la diversidad. ¿Y esto debido a qué? Pues debido a que estamos en este mundo tan globalizado, ahora podemos estar en cualquier espacio en cualquier espacio del mundo, ¿no? Siempre y cuando podamos tener esta capacidad económica para viajar a otros espacios, ¿no? Y necesitamos adecuarnos a esta diversidad debido a que los cambios han sido demasiado grandes, ¿no? Han estado demasiado grandes o van muy velozmente cambiándose. En este sentido, cuando hablamos de interculturalidad, es estar precisamente centrados o estar dentro de un espacio donde tenemos relaciones con muchos otros seres humanos, ¿no? Y que tienen otras, otras, eh, otras culturas, otras diferencias, digamos, a las de nosotros. Nosotros hemos ido hablando en este sentido de que en nuestro país tenemos gente mexicana, ¿no? Que no sabemos que es mexicana. Es decir, tenemos a lo mejor a una persona que no sabemos que es de otro país y, por ejemplo, un coreano, un chino,
¿no? Y que habla perfectamente el mexicano, que entiende los chascarrillos de México, etcétera. ¿Por qué? Pues porque han nacido aquí en nuestro país, ¿no? En nuestro país. En ese sentido, necesitamos precisamente cómo abrir este panorama a la diversidad. Todo el tiempo nosotras y nosotros estamos interactuando con el otro o con la otra, ¿no? Es decir, con la otredad, es decir, con sus costumbres, con sus formas de pensar, con sus formas de actuar, con sus formas de ser dentro de los espacios. Aún nosotros, si tenemos hermanos o hermanas y vivimos aún juntos, seguramente que somos totalmente diferentes, ¿no? Y en ese sentido nos interrelacionamos o nos relacionamos, compartimos cosas, ¿no? Y entonces estamos practicando la interculturalidad, aunque no sea de otra raza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, aunque no sea aunque no sea, se me fue el nombre, aunque no sea de la raza negra, ¿no? Es decir, eh, hay muchas personas que son de raza negra y que no se conocen como o no se reconocen como afro-mexicanos porque finalmente nunca han sabido que vienen desde esa ascendencia. Y nosotros y nosotras los respetamos, de hecho, ¿no? Es decir, tampoco sabemos, así es el compañero, la compañera y lo respetamos en ese sentido. Ahora, dentro de nuestro espacio en México, según esta lectura, somos el 80% de mestizos, ¿no? Y en este proyecto de estas diferentes políticas sociales que se imponen en este modelo único de nación, es decir, desde el principio de nuestra liberación, lo que se intentó es, dentro de la educación, se intentó precisamente unificar al país, ¿no? Y unificar al país significaba poner a todos en una sola lengua, a todos en una sola visión del mundo, a todos en una cultura, ¿no? Y en ese aspecto, pues no puede ser posible porque todos tenemos eh, ciertas formas de pensar la vida, ciertas formas de ver la vida, ciertas formas de ser, cierta cultura, ciertos, es más, hasta dioses algunos de los indígenas todavía hacen eh, sus cultos a los dioses antiguos del país, ¿no? En ese sentido, la educación estaba coercionando a la población. No puede ser, eh, no puede ser posible unificar a un país o darles una lengua que ni siquiera es la nuestra. Recordemos que nosotros estamos hablando castellano, pero esta castellanización o en esta lengua en la que nacemos de manera nacional, ¿no? No es nuestra, es una lengua de España, ¿no? Es por eso se llama castellano. O nosotros equivocadamente le decimos español, pero en realidad lo que hablamos es el castellano y un mal castellano, ¿no? Ya no es el castellano antiguo que se hablaba en España, ¿no? Sino es un castellano ya modificado. Y ese es un gran problema de nuestros espacios en la nación, ¿no? Porque se nos intentó precisamente nada más castellanizar y no se nos permitió seguir con nuestras lenguas. Eso imposibilita precisamente que tengamos otras visiones del mundo. Es decir, si habláramos náhuatl o totonaco o alguna de esas lenguas,
seguramente podríamos tener una visión diferente de lo que es el mundo, de lo que es la naturaleza, de lo que es el espacio donde vivimos y el respeto al mismo, ¿no? Eso no pasa por este sentido de querer castellanizar, ¿no? A la nación, ¿no? Em, Aunque en la política, digamos, en este cambio de la política, se marca en el artículo 2 constitucional que nosotros somos pluriculturales, ¿no? Está dentro de la Constitución en el artículo 2, ¿no? Y se reconoce que no tenemos una misma cultura, sino que tenemos infinidad de culturas y que en ese sentido deberíamos de respetar todas las culturas. El problema fue precisamente que se pensaba, ¿no? En esos espacios, en esos tiempos, se pensaba que iba a haber un quiebre de la nación por el hecho de tener muchas culturas, ¿no? Y entonces necesitábamos estandarizar las culturas para que pudiéramos funcionar como uno solo, ¿no? No se daba oportunidad a esta diversidad y a esta pluriculturalidad, ¿no? Es decir, todos y todas tenemos ciertas formas de ver la vida, pero eso no implica que no estemos unidos en digamos, en la visión de la construcción del país. Por ejemplo, ahora nosotras estamos, digamos, conscientes de que un país más educado es un país más fuerte, ¿no? Y es un país que eventualmente va a ir avanzando hacia la prosperidad. Es decir, en este otro sentido del que habla Luis Dush, en esta estructura de acogida que ya les he mencionado anteriormente, lo que se intenta es apoyar a todo mundo con todas sus diferencias, ¿no? Es decir, todos tenemos diferencias y necesitamos apoyarnos entre nosotros, ¿no? Para lograr el conocimiento específico con cualquiera de los pensamientos que tengamos. En ese sentido es hacia donde se va llevando a la interculturalidad actualmente. En este proceso eh, de llevar a los y a las ciudadanas a la unificación de la lengua, bueno, pues empezó a generar profesores que hablaran la lengua, es decir, se les daba la oportunidad o se hizo normales o se hicieron universidades como la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Que ofertaron en su momento licenciaturas en educación preescolar, licenciaturas en educación primaria, ¿no? Para el medio indígena, ¿no? Es decir, se les daba todo el conocimiento pedagógico de que nosotros, digamos, estamos haciendo en este sentido, pero además ellos, para que pudieran entrar a esa licenciatura, tenían que hablar una segunda lengua, llámese náhuatl, totonaco, mije, maya, tzotzil, cualquier tipo de lengua, ¿no? Entonces ellos estudiaban en castellano, los profesores que les daban clases en castellano, ¿no? Y entonces la obligación de ellos era precisamente ir a las comunidades y dar clases en su idioma, en su lengua, pero con esta premisa de castellanizar a los estudiantes, ¿no? Es decir, estábamos en este esfuerzo de la educación por castellanizar
¿no? La educación. En ese sentido de volver un país más unido, ¿no? Sin embargo, los compañeros en un momento empezaron así, pero se dieron cuenta, es decir, se concientizaron de que también su lengua es muy importante y entonces empezaron a luchar para que se tomara en cuenta como una parte importante de la cultura del país y que en vez de desecharla, deberíamos de apropiarnos de ella y deberíamos de cuidarla, ¿no? En ese sentido, los compañeros empezaron a hacer esta lucha para recuperar digamos, la lengua de nuestros espacios originarios, de nuestras culturas, ¿no? Es decir, en ese intento de reconocimiento con respecto a el otro o a la otredad. No llegar e imponer. Lo mismo que intentamos hacer nosotros acá, ¿no? Es decir, cuando decimos que nosotros no podemos venir a enseñar nada por el hecho de que sería muy presuntuoso o muy pretencioso, sino que venimos a compartir, entonces estamos precisamente validando que el otro y la otra también puede compartirme, ¿no? Es decir, en este compartir, todos y todas podemos compartir cosas y entonces en ese sentido formar el aprendizaje, ¿no? Y en consecuencia, vinculándolo a este espacio educativo en el que estaban los compañeros de formación indígena, empezaron precisamente a rescatar cada una de las lenguas y entonces a comprender que era una falta de respeto y era éticamente incorrecto o moralmente incorrecto intentar cambiar el lenguaje de los compañeros o de los alumnos, ¿no? Y entonces empiezan ya a dar clases en la lengua originaria, es decir, en la lengua en la que ellos están o han nacido o están dando clases. Esto también en este sentido de que nuestras sociedades han cambiado muchísimo desde estas grandes utopías del capitalismo que vemos hacia dónde nos han llevado y también en este sentido del socialismo, en este sentido del progreso de la humanidad, ¿no? Y pues en este aspecto de la globalización, ¿no? Es decir, dentro de nuestros pueblos indígenas, eh, se impacta de manera económica, de manera política, de manera social y por supuesto en lo educativo con respecto a lo cultural y lo ético, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Es decir, nosotros y nosotras lo que debemos de hacer es precisamente trabajar desde esta parte del respeto, trabajar desde esta parte de el apoyo al otro, a la otra, en este sentido de conciencia también de que las sociedades son complejas, ¿no? De que las sociedades son complejas y que no piensan como nosotros queremos que piensen, ¿no? Porque entonces no estaríamos respetando esa pluralidad. Y en ese sentido, habría que trabajar o habría que buscar las opciones precisamente en este sentido articulador, conciliador de el respeto a los otros, a las otras, siempre y cuando incrementen el conocimiento de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, así como de los compañeros y compañeras a los que estamos precisamente compartiendo. Nosotros como docentes
necesitamos adquirir ciertas competencias en el sentido de la interculturalidad, ¿no? O más en este sentido de los profesores que están dando clases a una escuela bilingüe, por decirlo así, ¿no? Por desgracia, bueno, en Ixtacamastitlán, Ixtas se supone que, o Ixtacamastitlán se supone que es una palabra indígena, náhuatl me parece. Irónicamente, ya nadie habla el idioma, o muy pocas personas lo hablan, ¿no? Y en ese sentido, nosotros deberíamos de tener ciertas competencias, ¿no? Para seguir enseñando ese idioma. En este sentido, tener la competencia lingüística, ¿no? Es decir, conocer el idioma de manera clara, ¿no? Concisa, es decir, como si hubiera sido nuestra primera lengua. Algunos de nosotros, bueno, por desgracia creo que nosotros no, pero algunas de las personas sí han nacido en la lengua y entonces su primera lengua es la lengua, o sea, su lengua materna es la lengua originaria y obtienen una segunda lengua como es precisamente el castellano. Y en ese sentido necesitamos ese tipo de competencia para empezar a trabajar en estos espacios. La competencia del área que también nos incluiría los conocimientos con respecto a la geografía, la cultura, del espacio donde vamos a estar trabajando, ¿no? En este caso de nuestro país. Aunque nuestro país es demasiado vasto y no creo que nos alcanzara una vida para conocer todos los territorios y todas las lenguas de nuestro espacio, ¿no? Pero sí sería importante conocer que están ahí y quizás más aún poder hablar alguna de esas lenguas, ¿no? La competencia social, es decir, cómo nosotros en este sentido de empatía, de entendimiento hacia el otro y a la otra, ¿no? Podemos relacionarnos con el otro y con la otra, es decir, en este sentido de la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Acerca de la expresión de la propia cultura y de el apego a la misma cultura, es decir, ser parte específicamente de la cultura, ¿no? Y finalmente la competencia de sí mismo que nos incluye la reflexión de nuestra propia cultura, de nuestra realidad, ¿no? Y cómo la relacionamos con otros espacios educativos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, algo que quieran comentar. ¿No? De mi parte no, profe. Ok, muchas gracias, Sandra. Bueno, supongo que las demás también. Ok. Supongo que también es por el frito. Están como con ganas de un cafecito, de un tecito, ¿verdad? Un chocolatito. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles son los objetivos y contenidos de la educación intercultural, perdón, ¿no? Dentro de nuestra democracia o dentro de nuestro país, utilizando como medio la democracia, se supone que ésta debe de alimentar la diversidad y los intereses de la diversidad de las ideas, es decir, el respeto a las diferencias, que eso es lo que significa la democracia, ¿sale? Es decir, en nuestro país no se puede imponer una dictadura, ¿no? O en el sentido de las mayorías sobre las minorías, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo país no podría o no tendría, porque sí se hizo por mucho tiempo,
no tendría yo que desdeñar o no tendría yo que dejar a un lado a los afromexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque son de otro color de piel, porque están en un espacio específico por X o Y razón, ¿no? O porque pues los trajeron de esclavos y ni modo, ya se quedaron ahí, procrearon y crearon más hijos y pues bueno, ya ni modo, ¿qué le hacemos? No los podemos correr porque ¿a dónde se van? Es decir, no tendríamos por qué no alimentar esa diversidad de cada uno de nosotros y reconocernos como tal en este sentido. Es cierto que en este aspecto de los afro-mexicanos tienen también su cultura propia que ha avanzado de generación en generación, o sea, que la han cuidado de generación en generación y aún hacen ciertas cosas que no son de México, que son africanas y que ellos las tienen como parte de su cotidianidad, debido a que los abuelos y tatarabuelos y así de generación en generación precisamente la ha traído de generación a generación, ¿no? Eh, en ese sentido, es cierto, tienen su diversidad, tienen su pluriculturalidad y nosotros tendríamos que respetar, ¿no? Como también la gente indígena que hace digamos, o tienen sus formas de vida, sus formas de pedir las cosas, ¿no? Y que en ese sentido deberíamos de estar respetando esa diversidad que cada uno de ellos tienen. Es decir, no porque el 80% de la población sea mestiza, deba de imponer al otro 20% eh, las condiciones en las que el mestizo vive, ¿no? En ese sentido, somos un país multicultural y aspiramos a la democracia. Y la democracia es respetar precisamente las culturas, los saberes de los otros y de las otras, ¿no? En el sentido de que estamos viviendo en un país donde hay demasiadas diferencias y demasiados idiomas que debemos precisamente rescatar y apropiarnos en la medida de lo posible. No, por desgracia, ha habido muchos cambios en esta escala mundial, es decir, hay un exceso de globalización, hay un exceso de comunicación. Sin embargo, hay muchas comunidades pues que también están siendo alcanzados por ese proceso globalizador, y lo importante ahí sería precisamente desde sus costumbres, desde sus formas de ver la vida, desde su cosmovisión, seguir apoyándoles, ¿no? Es decir, ser indígena no significa ser ignorante, ¿no? Ser indígena significa ser diferente, tener una visión diferente con respecto al mundo, tener una visión con respecto a la madre tierra, tener una visión con respecto a las lenguas, es decir, en ese sentido de la diferencia, ¿no? Es que somos diferentes. No buscar la igualdad, ¿no? Porque eso no puede ser, sino pugnar por esta pedagogía de las diferencias que ya les comentaba en algún otro momento. Dice Carla, son parte de la diversidad mexicana. Es cierto, son parte de la diversidad mexicana como nosotros y nosotras, que somos parte también diversa de una población, ¿no? Que tiene diferencias eh, grandes entre unos y otros. Es decir, muchas veces nosotros cuando estamos en nuestro pueblo y vamos a otro pueblo, nos damos cuenta que hay también diferencias sustanciales, ¿no? Eh, pero no por eso no nos llevamos con el otro pueblo, porque necesitamos del otro pueblo. Entonces, en ese sentido,
la, las diferencias, las diversidades. En ese sentido, como les decía, pugnar por esta pedagogía de las diferencias, no por una pedagogía de la igualdad, porque no es posible, no somos iguales, somos diferentes, tenemos una individualidad, ¿no? Y entonces no tendrían por qué estandarizarnos en ese aspecto. Adelante, Sandra. Sí, yo solo quería comentar que usted tiene mucha razón. Ok. Ok, bueno, no sé si... Bueno. Sí, en ese sentido de las diferencias, no debemos de pugnar porque en nuestra escuela todos sean iguales, porque no es posible, ya se intentó. No sé, Sandra, si quieras continuar. Creo que te fuiste hace un ratito. Sí, sí, es que se me fue la conexión. Sí, yo le quería comentar que usted tiene razón, que ahora sí que tenemos que como respetar las diferencias de todos, porque por ejemplo, yo cuando estoy en mi casa o en mi pueblo, ciertas cosas se dicen de una forma Ujú. y llego a mi trabajo en otra comunidad y se dicen de otra forma, ciertas cosas o se refieren de diferente manera a los animales o así son diferentes, las formas de expresarse. Claro, sí, de hecho, dice Carla, por ejemplo, la comida, la forma del acento, en cuanto a la entonación que le damos a las palabras, es decir, tenemos ciertas formas diferentes de hacer las cosas o ciertas formas de ver las cosas o ciertas formas de comunicarnos, ¿no? En ese sentido, sí, somos diferentes también, como decía Sandra, y no tendríamos por qué homogenizarnos, ¿no? Ya estamos, ya se intentó eso en las escuelas, ¿no? Al poner a todos y a todas con uniforme, con el mismo uniforme, con los mismos zapatos, es decir, se intentó homogenizar a algo que es heterogéneo, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas posibilidades, aunque tengamos que comprar un uniforme para ir de todos de la misma manera, ¿no? En ese sentido, debemos de pugnar eh, por las pedagogías de las diferencias, no por la igualdad, porque no podemos ser iguales, ¿no? O no somos iguales en este sentido. Es cierto que en este proceso de cambio del mundo entero, ahora se ha dado un proceso también más drástico de cambio. Las desigualdades se hacen más grandes, ¿no? Somos más desiguales en el sentido, bueno, por decirlo de alguna manera, en el sentido malo de la palabra, ¿no? Eh, bueno, en nuestro país no se ha visto tanto esa desigualdad, ¿no? Porque se han hecho ciertos programas para que más o menos no seamos menos desiguales, ¿no? En este sentido malo de la palabra, sino que seamos más parecidos, que todos podamos, digamos, en un mundo más justo, em, pero en otros países la pobreza se incrementó, ¿no? Se incrementó muchísimo debido a que esta pandemia vino a azotar y entonces los ricos se protegen y los pobres, pues pobres, ¿no? Pobrecillos de ellos porque pues si no tienen el dinero, ¿cómo van a ir sobreviviendo? ¿No? Es decir, ahí hay desigualdades sociales que sí se están abriendo mucho. En nuestro país, gracias a estas programas sociales o asistencias sociales, no se ha visto tanto esa desigualdad. Es cierto que en este mundo globalizado, los precios o costos de la vida son cada vez mucho más altos, ¿no? Sin embargo, se están intentando hacer cosas para mejorar nuestra calidad de vida dentro de la sociedad.
¿no? Y en ese sentido también, como lo decía, no recuerdo quién, debemos de respetar al otro y a la otra, ¿no? Es decir, no, no pugnar por esto de no te juntes con él o con ella porque está más pobre que nosotros, aunque quizás nosotros y nosotras tengamos un peso de más, pero ya lo creemos más pobre o menos pobre, ¿no? Es decir, yo recuerdo en mi licenciatura, en la licenciatura, a mí me costó muchísimo ir a estudiar, ¿no? En este sentido de la interculturalidad, ¿no? De la diferencia. Entonces a mí me costó mucho ir a estudiar porque eh, nada más tenía, digamos, para el pasaje de ida y para el pasaje de venida y empezaban mis clases a las 7 de la mañana y terminaban casi a las 7 de la noche y entonces pues iba yo a la escuela pero todo el día sin comer, ¿no? Em, y entonces, en ese sentido, había un proceso de desigualdad, ¿no? Con respecto a los demás compañeros, algunos de ellos iban y comían 2, 3 veces y pues yo ni me acercaba precisamente a la cooperativa porque pues a qué iba, ¿no? Y en ese proceso de apoyo a la interculturalidad, a la forma de pensar y de ser mío, recuerdo que hubo un compañero, también ya grande, que me decía, vamos a comernos algo, ¿no? Es decir, me apoyaba en ese sentido. Y entonces ahí yo siento que había un respeto pues a mi forma de ser y a mi forma de pensar, ¿no? Gracias a ese compañero, ¿no? Yo pude aguantar ciertos espacios de hambruna, ¿no? Es decir, con que comiera yo unas gorditas, 4 gorditas, ya tenía yo algo en el estómago todo el día, ¿no? Es decir, apoyar al otro en la medida de lo posible, ¿no? No digo que ustedes le anden comprando comida a todo mundo, pero sí apoyarlos en este sentido de el cambio de una nueva visión. Por eso nosotros estamos siendo los docentes que van a proponer, ¿no? Esta forma, esta visión del cambio del mundo, ¿no? Para que eventualmente, en este sentido, nosotras que ahorita somos 7, o digo, 9, 10, creo que somos 10, ¿no? Nosotras que somos 10 y podamos precisamente compartir esta forma intercultural de ver la vida y eventualmente ya seremos quizás otros 10 después de cada uno y así se va haciendo este cambio de mentalidad en la sociedad, ¿no? Es decir, respetar al otro y respetar a la otra. Dice Dulce, yo leí que en los países más desiguales son Zambia, Botsuana, Namibia, Surinam, Sudáfrica, siendo esta la mayor con un índice de 63 ¿qué? 63 pobres, bueno, supongo. Bueno, también eso de la desigualdad tiene que ver con precisamente los gobiernos, ¿no? Un gobierno va a ser mucho más rico cuando tiene gente pobre, ¿no? Porque significar gente pobre significa no tener escuelas para ellos y en ese sentido de no tener escuelas, pues significa también que la persona no tiene esa capacidad de conciencia, ¿no? Porque siente que es así, ¿no? Se le domina religiosamente, se le domina políticamente, se le domina económicamente. Ok, adelante, Vero. Buen día, profe. Buenos días. Sí, de hecho me gustaría compartir una experiencia que a mí en lo personal me pasó aquí en la comunidad. Ajá. Resulta que hay una familia que se dedica a cuidar muchos animales, chivas, vacas, demás, muchos animales.
pero ahí se involucra desde los niños hasta los padres, entonces siempre andan así como que los niños muy mugrositos y andan así como que siempre cuidando y en el campo. Ujú. Entonces me tocó escuchar en preescolar el comentario de una mamá. Dice, es que esos están bien pobres, bien jodidos, por eso andan trayendo a los niños así. Entonces, pues yo así como que ese comentario así como que me caló y dije, no, hombre. Y le dije, ¿y quién cree usted que sea más pobre, ellos o usted? Ujú. Me dice, pues ellos, porque vean cómo andan, siempre andan cuidando. Le dije, ¿segura? Y me dice, sí. Le digo, ¿y si ahorita en este momento tuvieran la necesidad de conseguir 10,000 pesos o de juntar 10,000 pesos, ¿quién cree usted que los conseguiría más fácil? ¿Usted qué tiene para conseguirlos? Y me dice, no, pues no, estaría muy difícil. Le digo, pues en cambio, esas personas venden una vaca o venden sus chivos y venden sus borregos y Claro. considero que tienen más posibilidad de conseguir el recurso. Ujú. Entonces, ¿quién es más pobre? Ellos que tienen un ganado enorme de animales y aunque andan sucios y demás, ¿tienen de qué echar mano o usted que no tiene nada? Y se quedó así como que, pues sí, la verdad sí, se enojó conmigo al yo querer pues hacerla cambiar como que de idea, porque le dije, es que no pueden tratar así a las personas y Claro. me dice, no, pues ellos. Entonces, fíjese entonces que yo decía, no, pues es que somos más pobres nosotros, porque nosotros Claro. no tenemos ni de dónde agarrar para un gasto que se nos venga más. Sin en cambio, ellos venden sus chivos, sus borregos, lo que tienen, y tienen un recurso, entonces ya se queda así como que, pues sí, pero siempre andan mugrosos. Y, bueno, el que anden mugrosos no quiere decir que sean unos pobres no sé qué, o sea, no, bueno, yo lo vi de esa manera y sí como experiencia me quedó así, dije, no, hay mucha gente a la que, pues es así como yo traté de dar bases, ¿no? Yo le Ujú. decía, a ver, dígame por qué y considere usted quién es el pobre. Entonces yo creo que esa persona era pobre, pero de pensamiento, porque Claro. no estaba en lo correcto. Claro, muchas gracias, Vero. Fíjate cómo precisamente cuando decías eso, yo pensaba precisamente eso que dices, ¿no? Son pobres de pensamiento las gentes, ¿no? Es que en ese sentido tenemos mal nuestra visión intercultural con respecto a los otros y a las otras. Porque el otro ande de una u otra manera no significa que sea inferior a nosotros. Lo único que significa es que tiene formas diferentes de ver la vida que nosotros, ¿no? Es decir, quizás se ponen esa ropa porque de por sí se van a ensuciar en el espacio donde estén, ¿no? No hay, a lo mejor no hay otra explicación. Es decir, cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene formas diferentes de ver la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé en la universidad y empecé a ir pues normal, no iba yo formal, hasta que me dijeron, no, es que es el profesor, tiene que venir con camisa de manga larga, ¿no? Bien vestido. Y yo, bueno, pienso que el conocimiento no tiene que ver con la vestimenta, pero en este sentido formalista de los espacios, bueno, se toma en consideración, pero no es tan importante, ¿no? Lo importante en este sentido del que hablaba Vero, ¿no? Lo importante no es el tener, sino el ser, ¿no? En ese sentido, a lo mejor la persona pensaba que tenía más o que era más que eh, estos personajes que explica en su historia, ¿no? Por el hecho de que siempre se baña, tal vez, ¿no? O tiene unos mejores, dice, citando a mi madre, tiene unos mejores trapos, ¿no? Pero finalmente eso no hace a la persona. La persona se hace de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la visión, de acuerdo a la aceptación del otro, a la aceptación de la otra o de este proceso de escucha en el otro y en la otra, ¿no? Y en ese proceso de escucha va el respeto incluido, ¿no? También alguien podía pensar
¿no? En este pensamiento clasista que tiene, o que espero que haya cambiado la persona que nos comentas, ¿no? En este pensamiento de que los jodidos siempre andan mugrosos, ¿no? En este pensamiento clasista, también podría ser que pensáramos en este sentido que nosotros como pobres siempre tendemos que andar así sucios, ¿no? O que nosotros que pensamos desde otro punto de vista, que pensamos desde la comunidad, que pensamos desde la otredad, de que pensamos desde el acoger al otro, siempre debemos de ser pobres, ¿no? Y eso tampoco es, ¿no? Es decir, con esto cierro mi comentario. Yo siempre me he caracterizado por este pensamiento izquierdista, este pensamiento desde la mirada de los derrotados, desde la mirada de los vencidos, desde la mirada pues, del otro, ¿no? Del pobre, porque desde allá vengo, ¿no? Vengo de ahí, desde la pobreza, ¿no? Y me interesa precisamente apoyar a los que estamos abajo, porque yo sigo estando abajo, ¿no? Y buscar llegar a un espacio más alto, ¿no? Y entonces, en algún momento, uno de mis compañeros, en algún espacio, estábamos comiendo y platicábamos, y yo les decía que había, en este proceso de pandemia, había tenido que comprar un equipo de cómputo bueno, ¿no? Y les empecé a numerar, ¿no? Mira, el CPU me costó 2,000 pesos, la tarjeta madre me costó 4,000, el procesador me costó no sé cuánto, en fin. Digamos que el equipo de cómputo cuesta más o menos unos 25,000, 30,000 pesos, únicamente el CPU, ¿no? Y entonces el compañero o compañera se volteaba y me decía, ay, y no que tú eres de izquierda, ¿no? Y mira, andas gastando mucho en un equipo de cómputo, yo no sé para qué lo quieres y no eres izquierdista. Y entonces yo le decía, bueno, es que ser de izquierda no significa que yo tenga que andar con un montón de moscas en la cabeza, ¿no? Significa que también yo puedo llegar a ese espacio, pero también estoy velando por el bienestar de los otros o de las otras. Es decir, en este sentido de poder apoyar, yo no puedo, digamos, seguir votando por el hacha, ¿no? Es decir, en esta analogía de que los árboles siempre votan por el hacha porque el hacha ha sido muy inteligente y les ha engañado porque tiene un mango de madera, ¿no? Pero el hacha siempre va a cortar, ¿no es cierto? O en esta otra analogía de que siempre voy a votar por el gato blanco o por el gato negro o por el gato, en final de cuentas, siendo yo ratón. ¿Por qué no voto por uno como yo? Es decir, en este sentido de poder hacer cosas, ¿no? Sí que se pueden hacer cosas dentro de lo político, dentro de lo económico, dentro de lo social, dentro de lo educativo, que es nuestro ámbito más cercano, ¿no? Intentar compartir estas ideas desde, dice el Che Guevara, desde la izquierda y abajo, ¿no? Es decir, desde los de abajo, como dice Mariano Azuela. En ese sentido, cambiar esta mentalidad. Muchos de nosotros tenemos estas mentalidades, o muchos de nosotros tenemos gente o conocemos gente que porque tiene un pesito más ya se cree superior a otra persona, ¿no? Lo cual no es así. Dice Claudia, de hecho también algo similar es que cuando nosotros podemos vamos a trabajar a un invernadero, entonces pues llegamos sucios. Y una de mis tías nos dijo dijo que hay, sí, dijo que no, que ella no tenía que ensuciarse, que porque el Señor la mantenía, y cuando no esté el Señor,
es mejor, más importante, no estar supeditada a un señor, ¿no? Fíjense, señor. ¿Saben qué significa señor? Dueño de, ¿no? Yo no me gustaría tener un señor en mi casa. Quiero tener un esposo, quiero tener un compañero de vida, no un señor, ¿no? En ese sentido es mejor aprender, en ese sentido es mejor ensuciarnos, en ese sentido es mejor el trabajo, ¿no? Y además, pues se asientan nuestras bases humildes, ¿no? Dice Carla, la esencia sí hace a las personas, ¿ok? Y Dulce dice, el color de piel, alguna enfermedad o discapacidad también pueden ser factores de riesgo que podamos sufrir, desigualdad y que las personas nos respeten, porque lamentablemente hay personas muy discriminatorias y la verdad, la persona no vale por estos factores, sino por su gran esencia. Sí, esto lo podríamos pasar también en el sentido de la licenciatura. Nosotros somos por el hecho de ser, no por el hecho de tener un papel que diga que somos licenciadas en pedagogía, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice Eric Fromm, ¿no? Ser en vez de tener. Nosotros no somos algo por tener, sino por el simple hecho de ser, por el simple hecho de ser amables, de ser comprensivos, de ser empáticos. Es decir, tampoco estoy diciendo con esto que los ricos son los malos, porque no pasa así. Hay mucha gente que es realmente rica y que son muy humildes, ¿no? Que tienen un gran grado de humildad y de aceptación a la diversidad de los otros y que no se creen realmente esa superioridad. Y hay muchos de nosotros que no tenemos tanto y somos muy clasistas, ¿no? Ah, yo ropa de marca, yo zapatos de marca, ay, tengo 15 pares, porque yo sí puedo comprarlos y, no, o sea, no somos humildes en ese sentido, ¿no? Está bien, no es malo consumir, ¿no? Lo malo es presumir, ¿no? Presumir y en ese sentido sobajar al otro y a la otra, ¿no? Porque no sabemos cómo nos va a ir en un futuro, ¿no? Y necesitamos precisamente enseñar eso o compartir esta parte del respeto al otro y a la otra desde estos espacios educativos. Por eso nosotros es que estamos hablando de esta parte intercultural, ¿no? Ok. Dice Carla, mayormente la persona egocéntrica es aquella que a veces presume de lo que carece. Sí, y bueno, dice por ahí el dicho, dime de lo que presumes, te diré de lo que careces, ¿no? En este sentido, nosotras y nosotros debemos de, pues, del respeto al otro y a la otra, ¿no? Es decir, necesitamos intentar acoger al otro y a la otra. Adelante, Sandra. Profe, yo siento que en ese aspecto muchas veces la gente que tiene mucho dinero, muchas veces no tiene mucho amor propio o amor por, bueno, amor por otras cosas o le tienen cariño por lo mismo de que la verdad le importa mucho como que la economía, el dinero, la forma de verse, forma de vestirse y todo eso. Claro, claro. De hecho, como les decía, no todas las personas, pero sí hay espacios, sobre todo los jóvenes que no les ha costado todo ese trabajo de juntar el dinero, ¿no? O de tener el dinero y entonces tienen mal sus fundamentos culturales, ¿no? Um, pero bueno, eso es algo que se puede ir trabajando, ¿no? Desde nuestros espacios, ¿no? Es decir, qué bueno que haya mucha gente que pueda estudiar en escuelas de paga y pueda gastar, digamos, eh, lo que nosotros no ganamos en un año y lo puedan gastar en un mes, ¿no? Por ejemplo, escuelas en Puebla, sé que cobran
a veces 20,000 el mes, no sé, 50,000. El TEC de Monterrey cobra también su billete, ¿no? Y nosotros quizás no podemos ver 5,000 pesos juntos, ¿no? O es más, algunos de nosotros ni 1,000 pesos juntos, ¿no? Es algo inalcanzable para muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, pues aún así hay gente que, a pesar de que estudia en esas instituciones, no se la cree, ¿no? Sino que estudia y regresa y implementa cosas en sus espacios. Eso sería lo importante. Nosotras como parte fundamental de las nuevas generaciones y sobre todo porque vamos a estar precisamente frente a grupo, pues necesitamos llevarnos otros pensamientos o coincidir con otros pensamientos en la medida de lo posible, ¿no? Para hacer cambios importantes en nuestros espacios, ¿no? Quizás algunos de nosotros ya los estamos haciendo, ¿no? Ya lo mencionaba Vero, ¿no? Con este ejemplo y cómo el otro se siente ofendido, ¿no? Porque hay una argumentación. Ni siquiera le dijo Vero eso está mal, sino le argumentó a lo mejor desde su conciencia o desde su forma de hacerlo, ¿no? Que finalmente hizo mella en la otra persona. En ese sentido, nosotros siempre debemos de pugnar por el apoyo a los más desprotegidos, porque sí seguimos teniendo gente desprotegida en nuestros países, ¿no? O en nuestro país específicamente. Y nosotras seguir avanzando en este sentido cognitivo para no estar desprotegidos y poder apoyar a otros y a otras, ¿no? En este sentido de la interculturalidad, ¿no? Sandra dice, muchas veces no importa el costo de la escuela, sino la calidad de la educación que se imparte en ella. Es correcto, estoy de acuerdo. Ni el nombre de la escuela, en cualquier escuela podemos avanzar. Dice, no por ir a una escuela de paga o nos llevaremos puro 10 y seguiremos unas personas muy buenas en cuestión moral. Sí, exactamente. Bien, pues en ese sentido la interculturalidad, ¿sale? En ese sentido la interculturalidad con respecto a la forma de pensar, ¿no? Sí, las ganas de aprender, dice, de estudiar de cada uno. Claro, Claudia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y si no, vamos a... muchas gracias. Vamos a comentar la tarea que sería la sesión 7, la sesión 8, perdón. La sesión 8, que es la 2.4, educación primaria como base de la interculturalidad. ¿Sale? Educación primaria como base de la interculturalidad. Y de ahí un audio reflexión. ¿Sale? De ahí un audio reflexión para la siguiente clase. Un audio reflexión para la siguiente clase. Bien, y eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Un abrazo. Y que tengan un bonito día.